a cargo de Burgos. Vamos a tener una pequeña charla sobre evaluación de riesgos sociales laborales, en la cual nos van a dar información muy importante. Después de esta capacitación, por, vamos a tener, vamos a empalmar con la capacitación del doctor Iván sobre el ¿sí? Básicamente eso es todo. Están bienvenidos. Damos la bienvenida al equipo técnico de INS para que empiece entonces con condición. Gracias. Tienen poco tiempo, ¿no? Tienen otra charla. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Maima, soy tecnólogo médico del Instituto Nacional de Salud. En esta oportunidad, como ya mencionó el doctor, vamos a dar una charla sobre lo que son un monitoreo de riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales en general van a ser el riesgo que tienen en común prácticamente todos los trabajadores, porque es transversal hacia todos. Y dentro del Instituto Nacional de Salud, es un instituto que está dedicado a la investigación. Dentro de este se encuentran diferentes centros nacionales. Un centro nacional del cual nosotros estamos viniendo es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente. Justamente, nuestro enfoque son los trabajadores. En esta oportunidad, los trabajadores en general, no solamente los trabajadores de salud. Vamos a ver el día de hoy cómo desarrollar un cuestionario que ha sido validado para el Perú, para poder evaluarlo desde así. Justamente mi colega, el psicólogo Miguel Burgos, le va a explicar un poco más sobre estos riesgos psicosociales, cómo hacer uso de este cuestionario. Muchas gracias. Como bien mencionó el doctor Kevin, bien, cuando hablamos de salud mental es una gama muy grande, la verdad, ¿no? Porque salud como tal implica no solamente tener la capacidad de no, o bueno, no estar en un estado de enfermedad, sino también tener la capacidad personal de poder solucionar problemas, adversidades y ser creativos incluso desde los dos aspectos. Y cuando hablamos de salud mental en el trabajo, tiene otro enfoque. Dentro de las condiciones de trabajo que pueden llegar a generar algún daño a la salud, se encuentran distintos factores de riesgos laborales. En la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo las establece principalmente en cinco: químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos y físicos, y otros que recientemente se están proponiendo para que ingrese como un factor más a vigilar perpetuamente, como los físico-químicos, mecánicos, eléctricos y locativos. En los químicos, por ejemplo, está la exposición a agroquímicos, solventes. En los psicosociales, los tiempos prolongados en el trabajo, las dificultades de conciliar nuestra función laboral con el estilo de vida que tenemos o con las problemáticas que podemos tener en nuestro hogar, como por ejemplo niños menores que no tienen cuidado o familiares enfermos. Biológicos, como por ejemplo en el caso del COVID-19, ¿no? Entonces son condiciones que están presentes en nuestro puesto de trabajo, que son parte de nuestro día a día, como por ejemplo lo que le mencionaba del COVID, que era nuestro día a día en el contexto de pandemias, la posibilidad de enfrentarnos, exponernos a este virus, y que es necesario, y por ley, ser protegidos a través de nuestro sistema de seguridad sobre el trabajo de prevención. El tipo de riesgo laboral que estamos viendo hoy es el factor de riesgo psicosocial, que básicamente son todas las condiciones de trabajo y las interacciones que tiene el trabajador con su puesto. Son de distintos tipos, a diferencia, igual que los otros factores de riesgo ocupacional, por cada bacteria, por cada virus, por cada posición incómoda en la que tenga que trabajar que genera malestar, ergonomía. Igual, en los factores psicosociales, todo tipo de interacción humana tiene el potencial de ser un factor tanto de riesgo, o, por el otro lado, cuando está bien gestionado o existe un buen clima, un factor protector para el desarrollo de un buen estado de salud. ¿Cómo se mide ese factor de riesgo psicosocial? Porque estamos hablando de algo que ocurre dentro de las personas. Estamos hablando de cómo yo percibo que mi puesto de trabajo no tiene sobrecarga laboral, o que mis pacientes en su mayoría no son groseros conmigo, o que me veo expuesto a situaciones de violencia, por ejemplo. Existen dos formas, básicamente. Las cuantitativas, a través de instrumentos validados, que han pasado por un proceso de validación y que son publicados en revistas científicas, como el caso del sensor PASPOC, desarrollado por el sensor con el INES, y cualitativa mediante las evaluaciones de focus group, por ejemplo, en reuniones aquí donde todos podemos expresar qué consideramos que puede mejorar en nuestra organización, porque incluso la falta de insumos o las dificultades para organizar nuestros horarios en turnos, porque algunas personas tienen, porque siendo de eso, ¿no? Aparte de profesionales, somos seres humanos, ¿no? Tenemos vidas privadas y a veces se cruzan nuestra vida personal con nuestra vida laboral. Entonces, es una forma cualitativa de preguntar directamente qué es lo que necesitan. Y la forma mixta, que es utilizar el cuestionario y contrastar los resultados del cuestionario con una entrevista con algunos trabajadores
de forma aleatoria con el fin de ayudar a entender mejor lo que el cuestionario ha identificado. El método Sensopatopsop dura básicamente entre 15 a 20 minutos en aplicar. Es un cuestionario, como bien le mencioné, validado. Cuenta con 6 grandes dimensiones y 21 subdimensiones. Los 6 puntos principales que se van a evaluar son las exigencias psicológicas en el trabajo, donde está tener que trabajar muy rápido, la sobrecarga de trabajo, el desgaste mental que podemos llegar a tener con nuestro puesto de trabajo y también el desgaste emocional por alguna cuestión de trabajo. Como un ejemplo podría ser tener o tener el puesto de trabajo que da la noticia de un familiar fallecido a la familia, ¿no? En el conflicto trabajo-familia se va a explorar específicamente cómo la vida de la persona está interactuando y tiene sinergia con su condición de trabajo. En control sobre el trabajo se va a evaluar qué tanto ustedes perciben de que las funciones que realizan están totalmente bajo su control o si dependen de otras personas, otras áreas para poder cumplir con sus objetivos. En este punto también se encuentra la identificación de saber si sentirse ustedes mismos que lo que han estudiado están aplicándolo correctamente en su centro de trabajo y si este puesto de trabajo también es retador y les alimenta de nuevos conocimientos. En apoyo social y calidad de liderazgo se evalúan varios puntos, desde el compañerismo, las relaciones verticales con los jefes directos a distintos niveles, la identificación de sentir que soy parte de esa organización, y en un punto de vista más individual, el de estar seguro de cuáles son mis funciones, hasta dónde llega mi puesto de trabajo, y si mi trabajo, mi puesto, no genera conflicto con mi propio pensamiento ético. En compensaciones sobre el trabajo se va a evaluar si ustedes identifican si existe un balance entre lo que reciben por parte de la organización con la cantidad de esfuerzo que ustedes ponen en su puesto de trabajo. No solamente hablamos de lo económico, sino también de lo social, el compañerismo, el reconocimiento, sino también la percepción de que se están cumpliendo unas adecuadas condiciones de trabajo y de empleabilidad. Y finalmente, capital social, que evalúa el respeto en la organización y la identificación de que existe una comunicación real, verídica y de confianza entre todas las áreas de la organización. Por ejemplo, si alguien solicita una información a un área, sabe que la información que va a recibir de esta área es verídica y puede utilizarla para referirla a algún usuario externo. El método Sensopa tiene 5 etapas. La primera es crear el grupo de trabajo que ya está conformado por parte de los miembros del hospital y también del Sensopas. Este grupo de trabajo lo que ha hecho es, en la segunda etapa, modificar algunos ítems. ¿Por qué se modifican los ítems del cuestionario? Porque lo importante de este cuestionario es que ustedes sean honestos al momento de responder, con el fin de tener una fotografía mucho más verídica, más cercana a la realidad. Por eso es que se han modificado los ítems, asegurando de que no haya preguntas que solamente una persona respondería respecto a su característica personal, ¿no? Por ejemplo, rango de edad, grado de estudios, años de trabajo. Entonces, así nos ayudamos a que ustedes también sientan confianza en responder el cuestionario y que no sea fácil identificar quién fue el que lo llenó. En la tercera etapa, que es lo que estamos haciendo ahora, es comentarles a ustedes en qué consiste esto. Como bien explicó Kevin, los factores de riesgos ocupacionales son responsabilidad siempre anual de hacer un monitoreo. Entonces, lo que se está haciendo es cumplir con esta normatividad de hacer el monitoreo anual con el fin de poder tener las herramientas para proponer algunas medidas de mejora, ¿no? Que no siempre necesitan de presupuesto, algunas veces son solamente reorganización de algunas actividades. En la cuarta etapa es la etapa de aplicación del cuestionario, que desde mañana se les va a estar circulando a ustedes por sea WhatsApp o correos electrónicos con el cuestionario, el enlace. Si bien tal vez ustedes van a poder ver en primera instancia que aparezca su correo, su dato, ahí mismo va a decir abajo que no se está guardando ese dato. Simplemente es para asegurar que una misma persona no responda dos veces. ¿Ok? Por ese lado pueden tener cuidado, pueden googlear si es que eso es real lo que les estoy diciendo para que tengan más seguridad. Y finalmente desarrollar el informe, que no solamente va a terminar con la presentación de cuáles son las condiciones de trabajo que consideran la población trabajadora que necesita mayor atención o de mejora en su puesto de trabajo por áreas y por puestos, sino también termina con el desarrollo de algunas propuestas de recomendaciones. Sería bueno tal vez al finalizar todo este informe poder exponerles a ustedes también los resultados y tal vez presentar estas propuestas iniciales de mejora y conversar también, obtener por parte de ustedes la retroalimentación de qué cosas podrían ser factibles desde ustedes mismos como el que ejecute ese puesto laboral. Las intervenciones son básicamente lo que identificamos en su puesto en los riesgos ocupacionales, ingresarlo en el IPERC, que es la matriz de identificación de peligros, riesgos
y controles, desarrollar el plan de vigilancia, que generalmente son dirigidos solamente a aquellas situaciones que requieren una intervención de mayor importancia, ¿no? El cuestionario debe evaluar todas las 21 dimensiones que mencioné, pero te va a indicar cuáles tienen algún nivel de prioridad mayor por el nivel de riesgo percibido por la mayoría de los trabajadores y cuáles, en algunos casos, incluso no solamente es un riesgo, sino que está en un nivel de percepción tan positivo que se puede considerar que es protector para la salud de las personas, que es lo que le genera más la motivación para poder seguir venir a trabajar, venir a desarrollar sus actividades. Y bueno, algunas actividades de parte del plan de trabajo son la organización de tareas, la construcción de puestos cuando es necesario crear nuevos puestos, la seguridad basada en el comportamiento cuando las actividades de riesgo están más relacionadas con la posibilidad de accidentabilidad en el puesto de trabajo, y los planes de vigilancia, prevención y control, que una de las primeras experiencias que se tuvo fue en el contexto de la pandemia por COVID, que se desarrolló el plan de vigilancia, prevención y control para el COVID-19, que tenía 7 lineamientos, entre ellos también estaba siempre el fortalecimiento de la salud mental y ganar el compromiso de los trabajadores de que cumplan las medidas de bioseguridad. No, eso es muy importante, no basta solamente con indicar cuál es la norma, sino tú tienes que asegurar que tu población trabajadora, que aquellas que tú proteges están cumpliendo con las medidas que necesitas que se protejan. Bien, el plan de vigilancia en salud mental básicamente es identificar cuáles son tus requerimientos básicos y cuáles serían tus soportes específicos sobre cada una de las personas. En el caso de riesgos psicosociales, simplemente llega hasta la implementación de medidas correctivas. No llega a la atención de los trabajadores mediante una atención psicológica, por ejemplo, porque ahí ya no estamos hablando del peligro, sino ya del daño. Ese es otro proceso. Los criterios para el abordaje que vamos a tener con el área de recursos humanos es identificar cuáles son los puestos que puedan tener mayor necesidad de implementación de alguna medida correctiva, características personales de manera general, porque no tenemos datos personales identificados por cada uno, las políticas que puedan estar dentro de la organización. Recordemos que dentro del sector público, por más de que muchas veces nosotros como servidores públicos recibamos mucha crítica de que podemos en algún momento no ser tan eficientes, realmente como organización somos lo más complejo que puede existir respecto a una entidad privada, ¿no? Todos los sistemas administrativos del sector público, si bien son muy complejos y a veces son dificultosos, garantizan un adecuado ejercicio de las funciones y es un poco más por parte de los que se encargan de la parte administrativa, aprender a manejar de manera creativa estos procesos para llegar a los objetivos necesarios. Y bueno, en este caso la modalidad de trabajo no aplica porque acá todos son presenciales, ¿no? ¿Qué es lo que se previene con la prevención y monitoreo de riesgos ocupacionales? El principal desenlace básicamente es el estrés laboral. Entendamos que el estrés de manera general tiene una forma positiva y negativa. En salud ocupacional el estrés laboral solo tiene una forma negativa. Nunca se va a hablar de estrés laboral como algo que te motiva a hacer trabajo, sino que efectivamente ya tiene un cuadro clínico y que recientemente, en el 2023, recién ingresa a la OMS en el pie 11 como una condición asociada al puesto de trabajo. Y en otros países que son de Latinoamérica, cuando hablamos de primer mundo, todos los días reconocidos, pero en Latinoamérica somos muy pocos los países, Perú no, que reconocen los problemas de salud mental como una enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia de que sea reconocida como una enfermedad profesional o una enfermedad común, ¿no? Epidemiológica general? Que nosotros todos contamos con un seguro complementario de trabajo de riesgo y si tuviéramos en algún momento algún problema de salud relacionado con nuestro puesto de trabajo, el que cubre con la responsabilidad no es nuestro empleador, sino ese es el seguro. Y ese seguro es mucho más beneficioso que el aseguramiento de salud del público o de EPS, ¿no? Porque estamos hablando de una cobertura mayor tanto a nivel de vida como de salud. Y bueno, eso era todo, ¿no? Quería que todos sepan un poco más de qué son las condiciones de trabajo, qué son los factores de riesgo psicosociales, porque para nosotros y la organización, la dirección y el área de recursos humanos es muy importante cumplir con estas actividades de monitoreo de riesgos ocupacionales. Nosotros brindamos también capacitaciones en los otros tipos de riesgos ocupacionales como son el físico, ergonómico, químico, y con el fin justamente de fomentar de que estas actividades se realicen en todos los centros laborales. Muchas gracias y esperamos contar con su participación. Si no hubiera ninguna pregunta.